Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramírez, yo les voy a hablar sobre la unidad número 5, la cual es ensambladores y simuladores. El primer punto es ensamblador. Un ensamblador es un software informático o una aplicación informática que consiste en traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje ensamblador a un fichero objeto que conlleva el código binario que es ejecutable por los microcontroladores o microprocesadores. El funcionamiento de este conlleva en que dicho fichero consiste en ejecutar las instrucciones propias de un microcontrolador. De esta manera puedan ser programables dichos microcontroladores. Existen dos tipos de ensambladores, los cuales son los básicos y los modulares. El básico trabaja en un lenguaje de bajo nivel y de esta manera está más cerca del código binario o del lenguaje máquina. El segundo que es el ensamblador modular, trabaja con lenguajes de alto nivel. No es más, la única diferencia es que trabaja con arquitecturas de 32 bits, incluso de 16 bits, pero realiza también las mismas operaciones programables. El primero, que es el básico, pues bueno, trabaja con arquitecturas un poco más sencillas, más básicas, como lo son las de 8 bits, sería un ejemplo. Un lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que permite traducir las instrucciones de los microcontroladores. Hay que recordar que las primeras máquinas fueron programadas, o los software de las primeras máquinas o las primeras computadoras fueron realizadas por este tipo de lenguajes de bajo nivel, ya que no existían en ese tiempo lenguajes de alto nivel tan potentes que pudieran crear sistemas operativos mucho más complejos. De esta manera, hoy en día todavía se siguen utilizando estos lenguajes ensambladores para realizar o programar microcontroladores en dichos lenguajes. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel, muy utilizado para la programación de microcontroladores básicos. ¿Qué es bajo nivel? Bueno, un lenguaje de bajo nivel consiste en que está más cerca del lenguaje máquina, del código máquina, que es binario, que es ceros y uno. Es muy rápido porque está más cerca de lo que es el código máquina, el lenguaje máquina, que es ceros y uno. La efectividad o la rapidez de este programa va a depender del tipo o de la calidad del microcontrolador, del hardware como tal, del hardware. También hay que destacar que cada ensamblador es propio de cada microcontrolador, de cada fabricante. Es decir, el fabricante tiene que especificar qué ensamblador puede funcionar o puede ser programado con dicho microcontrolador. Eso aparece en las especificaciones del fabricante. Hay muchos tipos de ensambladores, pero para programar en ciertos microcontroladores, el fabricante especifica en cuál ensamblador debería hacerse la programación. El otro punto es los simuladores. Los simuladores no es más que una herramienta o una aplicación para poder realizar simulaciones de circuitos electrónicos. No es más que se pueden realizar esquemas, mapeo como tal de componentes complejos como los microcontroladores, como tan básicos como una resistencia, un condensador. Consiste en elaborar arquitectura de una placa con dispositivos electrónicos. Un simulador nos permite, es una herramienta muy práctica para poder realizar simulaciones sin tener que gastar elaborando directamente el diseño de una placa. De esta manera el desarrollador de placas permite tener un acercamiento al funcionamiento de lo que tendría dicha placa con estos componentes simulados, ya que esta aplicación permite realizar
este tipo de simulación y corregir errores, que es lo más importante. Existen muchos tipos de simuladores. Uno de ellos es Proteus. Proteus es un simulador muy completo, ya que permite en 4 pasos realizar todo el diseño de un prototipo, ¿verdad? Consiste en 4 pasos muy importantes, el cual es el diseño electrónico, el segundo es la programación del software, el tercero es la simulación como tal de los dos mismos. Ahí mismo se puede corregir los errores del programa en tal caso de que los tenga. La cuarta parte, bueno, ya sería el diseño del esquema electrónico, como sería el prototipo como tal, ya diseñado. A diferencia de otros simuladores que tienen 5 pasos, incluso tienes que realizar todos los pasos y al final es que te depura y te corrige los errores y tienes que empezar otra vez desde el principio. Este ya en el tercer paso, Proteus, te permite corregir los errores de manera muy rápida, muy específica. La depuración es ejecutable muy rápidamente y muy efectiva, que es lo más importante. Proteus en 3 pasos ya te puede corregir los errores de diseño y de programación en tal caso de que nuestro esquema o nuestro diseño como tal, nuestra arquitectura de diseño de electrónico lleve microcontroladores que necesiten ser programados bien sea en un lenguaje de ensamblador o entre otros, pues, lo que se requiera con el microcontrolador que tengamos. Muchísimas gracias, es todo. Buenas, mi nombre es Ramírez, yo les voy a hablar sobre memoria. En esta unidad pues consta de 5 preguntas, la cual voy a proceder a continuación. La primera pregunta es ampliación de capacidad, pues esta nos dice que una memoria principal está compuesta por un conjunto de celdas básicas dotadas de una determinada organización. Cada celda soporta un bit de información, los bits se agrupan en unidades direccionales denominadas palabras. La longitud de palabra la determina según la cantidad o el número de bits que la compone y la constituye, la resolución de esa memoria. La longitud de palabra suele oscilar desde 8 bits a 64 bits. Cada celda básica es un dispositivo físico con dos estados estables o semiestables, con capacidad para cambiar el estado de escritura y determinar su valor, que es la lectura. Aunque en los primeros computadoras se solían utilizar material magnético, pues en la actualidad ahora se utilizan material semiconductor. La siguiente pregunta es ampliación de memoria, pues esta nos dice que la palabra de memoria es un grupo de bits o células de memoria que representan un dato o una instrucción. Se puede pensar entonces que una memoria como una matriz donde se almacenan datos binarios entre 0 y 1. Para acceder a dicha información de la memoria consta de líneas de datos y líneas de direcciones, de manera que con las líneas de direcciones se seleccionan filas de la matriz y cada línea de datos corresponde a una columna. Imaginemos una matriz 8x4 con 3 líneas de direcciones que direccionan 8 filas y 4 líneas de datos en una memoria de 32 bits de capacidad. Para señalar que el ancho de la palabra, o sea, el número de columna es 4. Para acceder a cualquiera de los bits se debe primero seleccionar la fila adecuada, que ahí ya es la palabra, mediante las líneas de direcciones, y la columna adecuada mediante la línea de datos. La siguiente pregunta es sobre capacidad de memoria. No, mentira, circuito con memoria. En esta pues nos dice que los circuitos de memoria se caracterizan especialmente por su densidad, que en cantidad de puntos de memoria por circuito. Por ejemplo, se utilizarán memorias de 4 millones de bits por circuito, o sea 4 megabytes. La organización de estos bits puede variar en los diferentes circuitos, por lo tanto debe primero basarse en su referencia. No reemplace un circuito por otro de distinto tipo, aun cuando posean la misma cantidad, posean una capacidad aparentemente idéntica. Su tiempo de acceso es el tiempo transcurrido entre el momento en que se pide una información
a la memoria y el momento en que la provee. Con las RAM actuales el tiempo de acceso es de 70 nanosegundos. Pero también se utilizan aún más rápidas, por ejemplo, de 20 nanosegundos, aunque estas son más onerosas para realizar memoria caché. Cada circuito de memoria se identifica mediante un código de referencia impreso y a veces incluso por varios códigos, entre los cuales no siempre es fácil descubrir el más importante si se reemplaza un circuito de memoria por otro o si desea acrecentar, o sea, aumentar la memoria, la capacidad de memoria. El reemplazo de un circuito de memoria por circuito más rápido no acrecentará en absoluto la velocidad de trabajo de la computadora. Primero se tendrá que modificar algunas otras cosas para obtener una mejoría real. Por otra parte, los circuitos lentos probablemente no tendrán tiempo de responder a las órdenes del procesador y existe el riesgo que la computadora se bloquee. La siguiente pregunta es mapa de memoria. Un mapa de memoria no es más que una estructura de datos, o sea, una tabla que indica cómo está distribuida la memoria, que contiene la información sobre el tamaño total de la memoria y las relaciones que existen entre direcciones lógicas y direcciones físicas. Además de poder proveer información y otros detalles específicos como la arquitectura de la computadora. Los mapas de memoria suelen ser creados usualmente por el firmware, denominado soporte lógico inalterable. Es un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla el circuito electrónico de un dispositivo de cualquier tipo y está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo. El firmware es para dar información al núcleo del sistema operativo o sobre cómo está distribuida la memoria. La última pregunta es aplicación práctica. Desde el usuario más principiante a los usuarios más avanzados, todos aquellos que poseen una PC son conscientes de la gran importancia que tiene la memoria RAM para el funcionamiento de la PC, ya que sin ella es imposible iniciar el arranque de nuestras computadoras. Cuando adquirimos una PC sabemos que junto con el procesador es vital importancia elegir la cantidad de memoria que tendrá, la memoria RAM que tendrá nuestra PC para lograr alcanzar la velocidad deseada en el procesamiento de datos. Es utilizada para el sistema para procesar toda la información que pasa por nuestra computadora, por lo cual todos los programas necesitan de ella para poder ejecutarse. En la práctica podemos comprobar que mayor cantidad de memoria RAM, más rápido será el procesamiento de los datos y por ende nuestro trabajo se realizará con mayor velocidad. No obstante, la memoria RAM debe estar acompañada de una motherboard adecuada, un procesador veloz y un disco rígido de buena capacidad y velocidad. La cantidad de GB que posee la RAM de nuestra PC es fundamental para la exigencia que deseemos pedirle a nuestros equipos. Por ello, inclusive para procesos de grandes videos, como el uso de videojuegos de última generación, edición de video y además en general los usuarios suman la memoria RAM a las famosas placas de video. Eso ha sido todo, gracias por escucharme.